Mi hijo firmó los papeles como si fueran un recibo cualquiera, sin levantar la mirada de la mesa. Con Alzheimer no vamos a cuidarte, soltó con un tono seco que me dejó clavado en la silla. La pluma sonó más fuerte que mi respiración, y yo quedé mirando la puerta cerrada de la residencia. Me alegra tenerte aquí. Quédate conmigo hasta el final y dime desde qué ciudad o país me estás viendo. Así podré ver hasta dónde llega mi historia. Los pasillos de la residencia huelen a desinfectante mezclado con sopa recalentada, y cada vez que camino por ellos siento que mi piel se encoge. A la hora del desayuno, mi bandeja siempre llega con la mitad de lo que pido, como si fuera demasiado exigir un café caliente y una rebanada de pan entera. Los cuidadores me sonríen de compromiso, pero nunca esperan mi respuesta. Me dejan hablando solo mientras se giran hacia otros pacientes. En las mesas cercanas, los viejos mastican en silencio, y a veces siento las miradas rápidas de compasión que luego se esconden. Mi hijo apareció una vez a media mañana, trajeado, con olor a colonia cara, y se quedó en el vestíbulo sin acercarse del todo. Saludó con la mano como si yo fuera un conocido lejano, y luego sacó el celular para responder mensajes. Intenté hablarle de la humedad en mi cuarto, del frío nocturno, pero me interrumpió con un «ya lo revisarán», y siguió mirando la pantalla. Yo levanté la voz un poco, deseando que algún enfermero escuchara y confirmara, pero él fingió no oírme. Al final, se despidió con un golpecito en el hombro, como si fuera un trámite. En las tardes, la televisión del salón común grita novelas que nadie sigue, y yo trato de unirme a las conversaciones de mesa, pero siempre me dejan al margen. Una mujer de bata azul habla de sus nietos, otro hombre presume que su hija lo visita todos los días, y cuando intento contar algo de mi vida, cambian de tema con rapidez. Siento cómo se me seca la garganta y miro mis manos sobre el regazo, temblorosas, buscando un gesto que me devuelva a la escena. Me levanto, camino un poco y escucho las risitas bajas, como si mi confusión fuera un chiste compartido. La primera humillación llegó en la sala de enfermería, cuando pedí mis gafas porque no veía bien las letras en la pared. La enfermera me miró de arriba abajo y dijo: «Usted siempre pierde las cosas, señor. No podemos estar detrás suyo todo el día». Varios pacientes escucharon y uno soltó una carcajada ronca que me atravesó el pecho. Yo intenté explicar que no las perdí, que mi hijo no las dejó cuando firmó, pero la enfermera alzó la voz. «Entonces culpe a su familia, no a nosotros». Sentí un calor en la cara, un rubor que ardía más que la vergüenza. Esa tarde, cuando nos hicieron formar fila para las medicinas, me quedé atrás porque me dolía la rodilla. El cuidador me gritó desde adelante: «Señor, avance, que no es desfile militar». Y varios rieron como si hubiera contado un chiste. Mis pasos fueron torpes, arrastrados, y aún así tropecé con la silla metálica. Escuché aplausos irónicos de algunos ancianos que buscaban entretenerse a costa mía. Tragué saliva, apreté los labios y seguí caminando, fingiendo que no me afectaba, aunque por dentro mi estómago se torcía. Una noche pedí una manta extra porque el frío me calaba los huesos, y la enfermera de turno ni siquiera respondió. Me dio la espalda mientras hablaba por teléfono y agitó la mano para que me callara. Volví a mi cama con la cobija fina y los pies helados, escuchando cómo en la habitación de al lado un televisor sonaba alto. A las 3 de la mañana me levanté a buscarla otra vez, y ella me dijo que esas mantas son para los que sí cooperan con el personal. Regresé vencido, con la sensación de ser un estorbo, más que un paciente. El comedor se volvió escenario de pequeños desaires repetidos. Una señora me empujó con el codo para servirse antes, murmurando que yo siempre tardo.
Otro día, un grupo de 3 se rió porque me temblaba la cuchara y uno imitó mi pulso frente a todos. Quise dejar la bandeja e irme, pero sabía que no me darían otra oportunidad de comer. Así que tragué en silencio cada bocado como un trozo de vergüenza que se me quedaba atorado en la garganta. Cuando terminé, los platos tintinearon como burla. Un domingo mi hijo trajo a sus 2 niños y me dejó en un rincón del jardín. Ellos jugaban al balón mientras él charlaba con la directora del lugar, de pie, con una sonrisa sobria. Yo levanté la mano para que vinieran a mí, pero él les dijo que no molestaran al abuelo, que estaba cansado. Los vi correr, reír, y nunca me miraron. Sentí un vacío que no cabía en el pecho, un hueco que me hizo apretar las rodillas para no llorar delante de todos. Cuando se fueron, apenas me dijo, «Pórtate bien, papá», como si fuera un niño castigado. Cada tarde de visita es la misma escena. Él llega apurado, firma algo en recepción, mira el reloj y se va sin preguntarme nada. Yo quiero contarle que aún recuerdo los juegos en el patio de nuestra casa, pero su ceño fruncido me corta la voz. Una vez me atreví a tomarle la mano y él se soltó con un gesto rápido, murmurando, «No hagas escenas». La enfermera lo observaba con una sonrisa, como si validara su frialdad. Mi boca quedó seca y la piel de mi mano ardió en el vacío. Los cuidadores me tratan como un mueble que estorba en los pasillos. Si camino lento, me empujan del hombro. Si pregunto la hora, me dicen que hay relojes en cada pared. Una tarde, escuché como uno le decía a otro, «Este es el que firmaron porque no querían cargar con él». Sentí que me arrancaban algo de raíz, que mis propios pasos eran testigos de mi expulsión del mundo de los míos. Me giré para protestar, pero me miraron con burla, como desafiándome a que alzara la voz. No pude. El día más frío fue cuando intenté unirme al taller de pintura. Me senté con pincel en mano, recordando los colores que usaba con mis hijos, pero la coordinadora dijo en voz alta, «No le den materiales delicados, que los mancha». Todos rieron, y yo solté el pincel sobre la mesa con la mano temblando. Me levanté despacio, y escuché cómo una de las señoras decía, «Mejor que lo sienten a mirar, así no molesta». Caminé hacia la ventana, con la espalda doblada, y me quedé ahí, mirando la lluvia, sin poder contener la humedad en mis propios ojos. Recuerdo con nitidez el patio trasero donde solíamos jugar cuando él era niño. Le construí una portería con madera vieja y clavos doblados, y cada tarde salíamos a patear la pelota hasta que caía el sol. Él me miraba como si yo fuera invencible, y eso me hacía más fuerte. Ahora, al caminar por el pasillo gris de esta residencia, mi sombra se arrastra encorvada, y no hay una sola risa que me devuelva esa fuerza, solo el eco de mis propios pasos cansados. Había tardes en las que llegaba agotado del trabajo, pero igual me sentaba a ayudarlo con las tareas. Le explicaba matemática con dibujos, y cuando se frustraba, le decía que la cabeza era como una herramienta que había que afilar. Él sonreía y se abrazaba a mí. No sé en qué momento esa cercanía se volvió silencio. Hoy, cuando intento hablarle, me mira como si mis palabras fueran ruido, como si esa herramienta que forjamos juntos ya no le sirviera para nada. Lo llevé en brazos cuando tuvo fiebre a los 7 años, corriendo por la calle hasta la clínica más cercana. Nadie me ayudó, pero no me importó. El sudor se me mezclaba con la angustia. Y cuando el médico dijo que estaría bien, lloré en el baño sin que nadie me viera. Hoy, cuando pido ayuda para subir una simple escalera, me dicen que espere turno, que hay otros pacientes antes. Me convierto en uno más. Pero para él, yo fui único. ¿Cuándo dejó de ser mutuo? La primera bicicleta que tuvo la compramos usada. La arreglé pieza por pieza en el taller, y cuando la vio, gritó como si le hubieran dado el mundo. Me abrazó con tal fuerza
que pensé que el sacrificio valía 1000 veces. Me prometió que nunca me dejaría solo. Cada vez que veo su firma en esos papeles, su firma seca, rápida, siento cómo esa promesa se deshace como pintura vieja cayendo de la pared. Una vez se perdió en el supermercado y cuando lo encontré, corrió hacia mí con los ojos llenos de lágrimas. Me dijo que pensó que lo había dejado. Le respondí que eso nunca pasaría. Nunca. Hoy soy yo quien lo busca con la mirada cuando llega. Y él pasa de largo como si yo no existiera. Esa inversión de roles me tritura el alma. Porque sí me dejó. Durante años trabajé dobles turnos para que no le faltara nada. Me dormía en el colectivo de regreso, con el cuello torcido y las piernas hinchadas, soñando con el momento en que se graduara. Estuve allí en su ceremonia, aplaudiendo hasta que me dolieron las manos. Hoy, cuando entra a esta residencia, ni siquiera me da la mano. Apenas asiente con la cabeza, como si le avergonzara mi existencia. Recuerdo cómo lloró cuando se le murió el perro. Lo enterramos en el jardín, y él me pidió que hiciéramos una cruz de madera. Lo consolé toda la noche, diciéndole que el amor también duele. Nunca imaginé que esas palabras serían un espejo para mí, porque lo amo, aunque me duela cada vez que me trata como un desconocido. Me hacía preguntas curiosas, me pedía historias de cuando yo era niño. Yo le contaba sobre la guerra, sobre el hambre, sobre cómo aprendí a trabajar con 12 años. Él abría los ojos como si escuchara una película. ¿Dónde quedó ese niño? Hoy me mira con impaciencia, y si intento contar algo, me interrumpe diciendo que ya lo escuchó 1000 veces. ¿De verdad lo olvidó o quiere borrarme? Recuerdo cuando me pidió que lo acompañara a inscribirse en la universidad. Estaba nervioso. Yo le puse la mano en el hombro y le dije, «¿Estás listo?» Ese día me llamó el mejor papá del mundo. Guardo ese recuerdo como un papel doblado en el bolsillo del alma. Hoy ni siquiera me llama por mi nombre. Solo dice él, como si hablar de mí le resultara molesto. Pasábamos los domingos en familia, asando carne en la terraza, él jugando con sus primos, mientras yo encendía el fuego. Cuando le daba la primera porción, me sonreía con los ojos. Ahora, los domingos pasan sin visita. Solo los relojes marcan el tiempo. El silencio es mi nuevo acompañante. El fuego se extinguió. Mi esposa y yo ahorramos durante años para comprar una casa digna, pensando en el futuro de nuestro hijo. Renunciamos a viajes, a lujos, a tantas cosas que nos gustaban. Hoy, él tiene esa casa, vive en ella con su familia, y yo estoy aquí, en esta pieza estrecha, con una lámpara que parpadea y un ropero con olor a encierro. Cuando murió su madre, él lloró en mi pecho. Yo lo abracé con fuerza y le prometí que todo estaría bien. Me esforcé por mantenernos unidos, por no dejarlo caer, pero parece que fui yo quien cayó. Cayó en este lugar donde nadie se detiene a preguntar cómo estoy, donde mi dolor es invisible, incluso para él. A veces me venía a buscar al taller solo para acompañarme. Se sentaba en una esquina, oliendo la madera, preguntando por las herramientas. Le enseñé a usar la lija, el serrucho, el barniz. Le decía que todo lo que uno construye con las manos deja marca. Hoy me doy cuenta de que también se puede destruir con las manos, con una sola firma. En vacaciones íbamos al río. Él se subía a mis hombros y reía tan fuerte que los peces saltaban con el eco. Me pedía que no lo soltara, que nadáramos hasta la roca más grande. Lo hacía sin miedo porque confiaba en mí. Ahora, el que se hunde soy yo, y él ni se asoma a mirar si estoy respirando. Una vez le pegué un grito porque no quería estudiar. Luego lloré en silencio en el baño, sintiéndome culpable. Nunca quise ser duro, solo quería verlo crecer. Creí que me lo agradecería, pero no. Lo que me devuelve ahora es esta soledad impuesta, esta indiferencia como castigo final.
A él le encantaba mirar los álbumes de fotos. Me preguntaba por cada cara, cada fecha, cada lugar, y yo, orgulloso, le contaba todo. Hoy me quitan las fotos de la mesa para que no me confunda, como si mi memoria fuera basura. Pero cada imagen sigue viva en mí, incluso las que él ya olvidó. Cuando me dieron el diagnóstico de Alzheimer, lo primero que pensé fue en él. Temí que sufriera, que se sintiera solo. Jamás imaginé que su reacción sería la distancia, el cierre. La institucionalización rápida, casi sin duelo. Me dijeron que era lo mejor, pero lo mejor, ¿para quién? Recuerdo la última vez que dormí en mi cama. Me quedé despierto toda la noche mirando el techo, sabiendo que al día siguiente todo cambiaría. Oí su auto estacionar, su paso apurado, su voz hablando con la enfermera. No me abrazó, no lloró, solo dijo, «Está listo», y me trajo aquí. A veces pienso que si pudiera tener 10 minutos con él, solo 10, sin apuro, sin papeles, sin teléfonos, podría recordarle todo esto. No con reproches, sino con imágenes, con las manos, con la mirada. Pero él no me da ese tiempo, no me da ese espacio, no me da ese derecho. Hoy me esfuerzo por recordar, por no olvidar quién soy, por no olvidar quién fue él. Porque si yo lo olvido, ¿quién va a quedar para contarle quién fue su padre? Nadie. Por eso, cada noche repito su nombre en voz baja, como si fuera un rezo, como si eso bastara para que algún día me vea. La residencia organizó una jornada de puertas abiertas, colgaron globos en la entrada, pusieron música suave en el patio y ofrecieron jugo aguado en vasos de plástico. Los familiares entraban con sonrisas, algunos fingidas, otros con prisa. Yo me senté cerca del portón con la esperanza de que él llegara temprano. Me acomodé el cuello de la camisa, repasé los nombres de sus hijos para no fallar y me preparé para decir algo amable. Cuando por fin lo vi, venía con gafas oscuras, caminando rápido, con el celular en la oreja y los labios apretados. Se acercó a la directora sin mirarme. Ella lo recibió con entusiasmo, le habló del programa nuevo y de los ajustes en la medicación. Yo me levanté para saludar, pero él giró el cuerpo, dándome solo la espalda. Fingí que estiraba las piernas, como si no doliera. Escuché cuando ella le preguntó si quería acompañarme en la actividad de pintura, y él respondió en voz alta, «Eso lo confunde más. Mejor que no lo intente». Varios familiares cerca voltearon a mirarme. Una señora bajó la vista. Otro hombre apretó los labios con incomodidad. En el comedor prepararon una mesa larga con fotos de los residentes. La mía estaba mal recortada, con el nombre equivocado. Cuando se lo mostré, esperando una mínima reacción, él rió y dijo, «Da igual, ni él sabe cómo se llama». Algunos visitantes soltaron carcajadas incómodas. Yo quise corregirlo, aclarar que sí sabía mi nombre, que era un error de imprenta, pero las palabras no salieron. Una empleada tomó mi foto, la puso a un costado y dijo, «Así no se confunde más». Sentí un nudo en la garganta, la boca seca. Una cuidadora anunció que los residentes leerían frases escritas por ellos mismos sobre lo que más valoraban en la vida. Había escrito la mía con esfuerzo. La familia es el único lugar donde uno debería sentirse seguro. Cuando me llamaron, me levanté con lentitud, sosteniéndome en el bastón y la leí despacio. El silencio fue absoluto. Mi hijo, desde el fondo, murmuró algo. Escuché a uno de sus hijos decir, «Papá, ¿eso fue para nosotros?» Él respondió, «No, es solo su enfermedad hablando». La frase me apuñaló más que cualquier olvido. Minutos después, comenzó una dinámica con preguntas para responder en familia. La directora me lanzó una. «¿Quién es la persona que más ha estado contigo?» Sin dudar, dije su nombre. Él se giró hacia los suyos, sonrió de lado y dijo, «Ahora soy el héroe, mira vos». Algunos rieron.
Yo me quedé inmóvil, sintiendo que esa confesión sincera fue convertida en sarcasmo. Me miraron como a un niño que dice cosas tiernas sin saber, como si mis emociones fueran meras curiosidades clínicas. Durante el almuerzo, se sentó lejos de mí. Compartió mesa con otros familiares, riendo, brindando con jugo como si estuviera en una reunión de trabajo. Me dejaron solo en una esquina, con un puré frío y un pan duro. Una señora se ofreció a acercarme a su mesa, pero él hizo un gesto con la mano y dijo: «Déjelo, está bien ahí, no le gusta el ruido». Yo no había dicho eso, pero nadie me preguntó, nadie se acercó. Tragué el pan seco con dificultad, sintiendo que hasta el sabor se había vuelto contra mí. Luego organizaron un mural donde cada residente debía poner su mano pintada con témpera. Me emocioné. Extendí los dedos, sentí el frío de la pintura y caminé con cuidado hacia la pared designada. Cuando intenté marcar la huella, una joven del personal me detuvo. «Espera, mejor que lo haga con ayuda». Mi hijo se acercó. Tomó mi muñeca como quien manipula un objeto y presionó mi mano contra el muro. La pintura chorreó, quedó mal impresa. «Ya ven, así es la cabeza de papá ahora», dijo en voz alta. Algunos sonrieron. Yo quise desaparecer. El broche final fue cuando se proyectó un video con fotos de la infancia de cada residente. Las imágenes eran acompañadas por una voz en off que contaba momentos importantes. Cuando llegó mi turno, la voz decía que fui un padre distante, ocupado, que delegaba mucho. No reconocí esas palabras. Eran suyas. Lo miré, confundido, y él me evitó la mirada. «Así se acuerda él», comentó. Algunos padres presentes me miraron con juicio, otros se encogieron de hombros. Yo solo quería explicar, pero ya era tarde. La imagen se quedó fija en pantalla. Al terminar el acto, los residentes recibieron una carta simbólica escrita por sus familiares. A mí me entregaron un sobre vacío. Pensé que era un error. Levanté la mano. Pregunté. La coordinadora lo consultó en voz baja con él, que respondió: «No le escribí nada. No me parecía necesario». Esa frase cayó como piedra en la sala. Varias personas bajaron la vista. Una enfermera me dio una palmadita en la espalda. «Tal vez la próxima vez», murmuró. Sentí la carta como un hueco que pesaba más que cualquier página llena. Cuando todos se fueron, me acerqué a él. Le pedí que se quedara unos minutos más, que me acompañara en el jardín. Me miró el reloj. Dijo que tenía otro compromiso. «Estoy haciendo lo mejor para ti. No lo entiendes ahora, pero lo entenderás después», soltó sin emoción. Yo asentí con la cabeza, pero mis ojos ardían. En el jardín, solo, vi cómo su auto salía del estacionamiento sin girar hacia mí ni una sola vez. Esa misma noche, después de la humillación pública, no pude dormir. Las imágenes me repetían en la cabeza como un carrusel de vergüenza, su risa frente a los demás, sus palabras torcidas, el sobre vacío. Me levanté de la cama a oscuras, me puse la bata con las manos temblorosas y caminé por el pasillo sin hacer ruido. El lugar estaba en silencio, apenas roto por el zumbido del refrigerador del comedor. Me dirigí directo al salón de actividades, donde aún quedaban restos del evento. Sobre una mesa habían dejado los papeles con las cartas no entregadas, algunas olvidadas por otros familiares. Revisé una por una, buscando mi nombre, aunque sabía que era inútil. En cambio, encontré su letra en un cuaderno de notas que usó para planificar su discurso. Leí frases frías, casi técnicas. Recalcar deterioro, usar ejemplo de carta sin sentido. Mis manos se cerraron en puños. Sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: rabia. Tomé ese cuaderno y fui directo a la oficina de la directora. La luz estaba apagada, pero la puerta no tenía seguro. Entré sin miedo, encendí la lámpara pequeña del escritorio y dejé el cuaderno abierto sobre su mesa, con las páginas más crueles visibles.
Junto al cuaderno coloqué la foto familiar que siempre guardaba conmigo. En el reverso escribí: yo sí lo crié. Él eligió olvidarlo. Luego cerré la puerta despacio, sin culpa. A la mañana siguiente me llamaron a la oficina. La directora me miró con una mezcla de sorpresa y respeto. Dijo que había leído todo y que lo hablaría con el comité del centro. Esto cambia muchas cosas, señor, murmuró. No dije nada. Solo asentí con firmeza. Por primera vez desde que llegué, alguien me miraba como adulto, no como un mueble descompuesto. Las cuidadoras comenzaron a cambiar su tono. Una me trajo café caliente sin que lo pidiera. Otra me ofreció una manta doble, por si el frío volvía. Me ayudaron a sentarme en el jardín, sin prisas ni órdenes. Incluso los residentes me miraban distinto, como si aquel acto silencioso hubiera marcado un límite. Algunos me preguntaron por la foto en la oficina. Uno de ellos, que nunca hablaba, dijo en voz baja: «Fue valiente lo que hiciste». Esa tarde, mientras pintábamos en grupo, decidí participar por voluntad propia. Elegí un pincel grueso, mezclé los colores sin ayuda y pinté un árbol sin hojas, con ramas abiertas. Una voluntaria se acercó y dijo: «¡Qué fuerte está ese tronco!». Sonreí, sin mirar, no necesitaba explicar. Pinté hasta el final de la sesión, sin temblores. Dejé la obra secarse sobre la mesa, firme como mi columna por primera vez en mucho tiempo. Al día siguiente, durante la entrega de materiales para los residentes, la misma empleada que solía burlarse de mí me llamó por mi nombre completo. Lo dijo claro, con respeto. «Aquí está su paquete, señor». La miré sin rencor. Solo asentí. Ella bajó los ojos, como si entendiera que algo había cambiado. No era venganza, era recuperación. Más tarde, en el comedor, uno de los residentes que antes me imitaba se sentó a mi lado. No dijo nada por varios minutos. Luego, en voz baja, murmuró: «Vi lo que hiciste. Tu hijo se pasó». Yo lo miré sin responder. Él asintió. No hizo falta más. El silencio fue suficiente para sellar una alianza. La burla había perdido fuerza. Esa noche, el personal puso mi nombre correctamente en la placa de mi habitación. También colocaron una foto mía más reciente en el panel de residentes activos. Pequeños gestos, pero cada uno fue como una costura, cerrando una herida. No necesitaba anuncios. La dignidad regresaba en porciones pequeñas, visibles, palpables. En la reunión de grupo, una de las psicólogas mencionó, sin decir mi nombre, la importancia de confrontar el desprecio con claridad. Dijo que a veces los hijos proyectan en sus padres lo que no quieren enfrentar de sí mismos. Sentí que hablaba por mí, pero más aún, que hablaba para él, aunque no estuviera presente. Al final de la semana colocaron las pinturas en una galería improvisada. La mía estaba en el centro. Alguien le puso un título: Raíz firme. Nadie me preguntó si me gustaba el nombre, pero me quedé mirándola largo rato. No como un logro artístico, sino como una declaración. Yo estaba allí, mi historia estaba allí. Antes de dormir, encontré un sobre bajo la puerta, sin nombre, sin remitente. Dentro, una nota escrita a mano. Vi lo que hizo. Algunos hijos no merecen lo que recibieron. Usted sí. No reconocí la letra, pero la guardé entre las páginas de un libro que ya no puedo leer, porque hay gestos que no se olvidan. Me miré al espejo del baño por primera vez en días, no para ver si el rostro me reconocía, sino para confirmar que seguía ahí. Me toqué la cara, la barba rala, la cicatriz antigua en la ceja, y susurré mi nombre en voz baja. Lo dije como una afirmación, como un acto de memoria personal, de pertenencia. Esa microjusticia no cambió su actitud, pero cambió la mía. Y eso ya era mucho más de lo que había tenido en meses. Al irse ese día, no cruzamos palabra,
Pero antes de abrir la puerta de salida, él notó que mi foto ya no estaba junto a las otras. Miró hacia la oficina, luego hacia mí. No dijo nada, solo frunció el ceño. Lo vi girarse con prisa. Ese gesto fue mi señal. El contraataque ya venía en camino. La represalia no tardó en llegar. 2 días después del mural, una trabajadora social me llamó a su oficina con una sonrisa fingida. Dijo que por recomendación de mi tutor legal, se me transfería a la categoría de atención básica. Le pregunté qué significaba eso. Menos horas de asistencia directa, exclusión de actividades no terapéuticas y restricción de visitas prolongadas. Explicó como si estuviera leyendo un menú. Sentí un escalofrío en la espalda. Pregunté si podía apelar. Me dijo que ya estaba firmado. Volví a mi habitación y encontré una nota en la pared. Horario de ducha reducido, solo con supervisión. Me pareció un error, así que fui al área de enfermería. Me dijeron que era por mi seguridad, que era lo mejor. No queremos más incidentes como el del mural, murmuró una cuidadora. No entendía a qué se refería. Alguien había tergiversado todo. La directora ya no me saludaba. Las miradas se habían tornado evasivas. El comedor también cambió. Dejaron de ofrecerme alternativas. Me servían lo que sobraba sin preguntar. Pedí sal. No está autorizado, dijeron. Un día me pusieron un cartel con mi nombre mal escrito frente al plato. Lo dejé a propósito. Nadie lo corrigió. Escuché a 2 residentes nuevos hablar de mí como el que causó problemas. Sentí el tenedor temblar en mi mano, pero tragué sin levantar la vista. La vergüenza no tenía sabor, pero era amarga. Fui al taller de lectura donde antes escuchábamos poemas en grupo. La puerta estaba entreabierta. Quise entrar. Una voluntaria joven me detuvo con suavidad. Usted ya no está en la lista. Intenté explicar que siempre participaba. Ella me miró con lástima. Son decisiones de coordinación, dijo. Me fui con la espalda encorvada. Afuera, la lluvia comenzaba a mojar el patio, pero no me importó. Caminé bajo ella como quien busca borrar su propia sombra. Esa misma tarde, la directora me llamó. Dijo que hubo quejas formales sobre mi comportamiento. Pregunté de quién. De su familia, respondió sin más detalles. Me entregó un documento donde se me prohibía hablar directamente con voluntarios sin autorización. Dijo que querían protegerme del estrés. Le pregunté si alguien había dicho que yo estaba agresivo. No respondió. Solo deslizó el papel hacia mí y me pidió que firmara. No lo hice. Los otros residentes comenzaron a evitarme. Una mujer que siempre me prestaba su peine, ahora lo escondía cuando me acercaba. Un hombre con quien jugaba dominó se cambió de mesa. Ya no me saludaban. Una tarde, uno de ellos dijo en voz alta: «A veces es mejor no meterse con la familia. Ellos deciden todo». No lo miré. No podía. Me encerré en el baño y lloré en silencio, mordiendo una toalla para que nadie escuchara. Pedí hablar con un abogado del centro. Me dijeron que no estaba disponible. Pregunté si podía contactar a un defensor público. Me entregaron un papel con teléfonos tachados y me dijeron que ya estaba representado por su hijo. Me di cuenta de que había perdido todo acceso directo. No era una persona, era un archivo, un número. Un sábado por la tarde lo vi llegar con su esposa. Ella no subió. Él entró solo, con el mismo paso firme de siempre. Le pregunté si podíamos hablar 5 minutos. Dijo que no tenía sentido. Ya tomamos las decisiones necesarias. No pongas las cosas más difíciles. Quise decirle que no se trataba de decisiones, sino de humanidad, pero él ya se había girado. En su rostro ni rastro de duda, solo determinación. Intenté escribir otra carta. Esta vez la escondí dentro del libro que usábamos en el taller de lectura. Alguien la encontró. Me llamaron a la oficina y me advirtieron que estaba usando canales inapropiados para comunicarme con el exterior. Me hablaron de sanciones internas.
Cuando pregunté si él la había leído, dijeron que eso ya no era de mi incumbencia. En la noche, una enfermera me dijo al oído que yo debía tener cuidado, que ya no estaban obligados a priorizarme si me pasaba algo. Mejor no se haga notar más, Don, susurró. Sentí miedo, no por una caída o por una pastilla olvidada, sino por la forma en que el abandono puede volverse colectivo, como si todos entendieran la orden sin que nadie la diga en voz alta. Un día, una cuidadora más joven me trajo ropa equivocada. Le dije que no era mía. Ella respondió, «Con lo que está pasando, no sé si le toca opinar». Lo dijo sin malicia, pero me congeló. Fui al espejo del baño, me miré fijo. Era yo, pero parecía otro. Me pregunté cuánto tardaría en desaparecer del todo si seguía obedeciendo ese silencio. Pedí escribir un reclamo formal. Me dieron una hoja en blanco y un lápiz sin punta. No era metáfora, era real. Entendí el mensaje, me devolví a mi habitación, rompí la hoja en pedazos y la tiré en la basura. A veces, el desprecio no necesita gritos, solo repeticiones, pequeñas ausencias que se acumulan hasta borrar tu existencia. El colmo fue cuando me cambiaron de habitación sin avisar. Mis cosas estaban en cajas plásticas, mal cerradas, y mi manta favorita había desaparecido. Pregunté qué pasó. Dijeron que era un ajuste logístico. Nadie me ayudó a desempacar. Esa noche dormí en una cama que no olía a mí. Desperté con el cuerpo rígido y la memoria más frágil. Y entonces me di cuenta. No era olvido. Era castigo. Frío. Administrado. Legitimado. No lo firmó una enfermera ni una psicóloga. Lo firmó él. Con su letra clara. La misma con la que firmó cuando me trajo aquí, la misma que ahora usaba para asegurar que yo no molestara más. ¿Qué clase de hijo hace esto? ¿Qué historia personal permite tanta indiferencia, tanto desprecio, sin que tiemble el alma al menos una vez? Si tú también te haces esa pregunta, quédate conmigo, porque lo que pasó después, ni yo lo vi venir. Todo cambió el día en que un periodista joven, con grabadora en mano, cruzó las puertas de la residencia preguntando por mí. No venía con cámaras ni con asistentes, solo cargaba una carpeta y un cuaderno gastado. Dijo que había leído mi historia gracias a una voluntaria. Me pidió permiso para escucharme. Solo escuchar, señor, lo que usted quiera decir. Lo llevé al banco del jardín, bajo el árbol seco que tanto me acompañaba, y hablé, sin apuro, sin rabia, con memoria. Le conté desde el día en que llegué, con la firma de mi hijo aún fresca. Le mostré la tarjeta médica que él llenó sin consultarme, las restricciones que fue marcando una a una, acceso limitado, visitas esporádicas, contacto supervisado. El periodista anotaba en silencio. A veces levantaba la vista, con los ojos nublados. No preguntó mucho. Solo una vez dijo, «¿Y todo esto fue autorizado por su hijo?» Le respondí que sí, que todo lleva su firma. La misma firma que antes usaba para firmar mis boletines escolares. Una semana después, su artículo salió publicado en un medio local. La nota llevaba mi nombre completo y una frase en el encabezado. No lo olvidé, él me abandonó con los ojos abiertos. Nadie en la residencia lo comentó en voz alta, pero las miradas cambiaron. Una enfermera dejó de llamarme por el número de habitación y usó mi nombre de pila. Un residente, que siempre evitaba sentarse conmigo, me ofreció un espacio a su lado. El silencio comenzaba a resquebrajarse. La directora me llamó a su oficina. Tenía el recorte impreso sobre su escritorio. Me preguntó si estaba al tanto. Dije que sí. Me pidió que evitara hablar más con la prensa sin notificación previa. Respondí que ya había estado demasiado tiempo callado. «Esto puede traer consecuencias legales», murmuró. Yo solo la miré a los ojos y pregunté, «¿Y lo que me han hecho aquí no las tiene?»
Se quedó en silencio. Me ofreció té. Rechacé. No quería suavidad. Quería verdad. Ese mismo día me entregaron una nueva manta. No era la mía, pero era gruesa, de lana buena. Alguien dejó sobre mi mesa un sobre cerrado, sin remitente. Dentro había una copia impresa del artículo, subrayado con marcador amarillo en las partes donde menciono los días sin respuesta médica, las noches sin calefacción, las decisiones tomadas sin mi voz. Sentí las manos firmes por primera vez en semanas. No estaba solo. Mi hijo volvió a aparecer a los 3 días. Entró sin anunciarse. Se dirigió directo a mi habitación, ignorando al personal. Traía el periódico doblado en la mano. Lo arrojó sobre la mesa y me preguntó, ¿qué buscas con esto? Me mantuve sentado. Le dije, que alguien escuche lo que vos no quisiste oír. Se rió con desprecio. «Estás delirando». Le mostré las firmas, las decisiones, los documentos. «Todo lo hiciste vos», dije. No lo negó. Solo me miró con los ojos llenos de furia. «Ahora todos me señalan como si fuera un criminal por no cuidar a un viejo senil que ni sabe quién es», soltó con voz temblorosa. «Yo sí sé quién soy. Y sé quién fuiste vos también», le respondí. Se quedó mudo unos segundos. Luego miró la cámara instalada en el rincón del techo y preguntó si estaba encendida. «Si tenés miedo de lo que digas, quizás deberías pensar en lo que hiciste», solté sin alzar la voz. Esa vez no pudo responder. Más tarde, en el almuerzo, muchos residentes se acercaron. Me preguntaban si era cierto lo del artículo. Yo asentía. Algunos me dieron palmadas en el hombro. Otros se animaron a contar sus propias historias. No todas eran tan duras, pero el patrón se repetía. Hijos que decidían sin preguntar, familias que visitaban solo para cumplir. Una mujer de voz suave dijo, «Por fin alguien nos puso nombre en voz alta». Los días siguientes fueron distintos. Volví a ser incluido en algunas actividades. Me ofrecieron volver al taller de lectura. Pedí hacerlo con un grupo nuevo. Quería empezar limpio. La terapeuta aceptó. Me dejaron escoger el primer texto. Leí un fragmento de Galeano que decía, «Recordar, del latín recordis, volver a pasar por el corazón». Al terminar, no aplaudieron. Guardaron silencio. De ese que cura, de ese que acompaña. Pero la reacción de mi hijo no tardó. La semana siguiente recibí un aviso legal. Él estaba gestionando la transferencia de mi tutela a una institución fuera del estado, más lejos, más restrictiva, una donde los casos difíciles son aislados. Al leerlo, el director del centro me llamó para explicarme que era posible si el juez lo autorizaba. Él argumenta que usted está generando conflictos de imagen institucional, dijo. El lenguaje era técnico, la intención brutal. Le pedí tiempo. Me dejaron 3 días. En ese tiempo grabé un nuevo video, esta vez con ayuda de un periodista del canal local. No conté solo mi historia. Recité los nombres de otros residentes que ya no podían hablar. Leí fragmentos de cartas escritas a hijos que nunca respondieron. Al terminar, le pedí que lo emitiera sin editar. Dijo que sí, que había cosas que no podían seguir en la sombra. La noche de la transmisión nadie dijo nada, pero todos miraron. La sala común estuvo llena como nunca. Vi lágrimas en ojos que pensé secos, vi puños cerrados, silencios tensos, nadie se rió. Nadie se levantó antes del final. Al terminar, una voluntaria se acercó, me tomó la mano y dijo, «Ahora ya no somos invisibles». Mi hijo no apareció al día siguiente, pero sí su abogado. Exigió ver los archivos del video, las condiciones de grabación, los permisos. El director se negó. «Todo fue autorizado por el residente, con plenas facultades», respondió. El abogado se fue sin hablarme, pero sus pasos eran apresurados. Su traje estaba arrugado. Ya no controlaban el tablero como antes. Esa noche, alguien dejó frente a mi puerta una caja de cartón.
Dentro estaban mi manta original, algunas cartas que creí perdidas y una copia enmarcada de la pintura que había hecho semanas atrás. El árbol sin hojas. En el reverso, una nota. Usted no está solo. Nosotros sí lo vemos. No tenía firma, no la necesitaba. En el desayuno, varios empleados me saludaron con una firmeza nueva, sin temor, como si también ellos hubieran estado atrapados en un papel escrito por otros. Uno me dijo gracias por hablar. Yo le respondí gracias por escuchar, porque hablar no basta si nadie te oye, pero no era un final feliz, aún no. El proceso judicial seguía, la amenaza era real, podían moverme de lugar, silenciarme de nuevo, y él no había desaparecido, solo se había replegado, y cuando volviera lo haría con más fuerza. Lo sabía, lo sentía, lo veía en los ojos del personal que ahora se movía con más cuidado. El tablero había cambiado y se avecinaba el clímax. La citación judicial llegó en un sobre sellado con urgencia. El juzgado de familia informaba que se abriría una audiencia para revisar mi tutela legal, luego de una denuncia pública respaldada por múltiples testigos y documentos. El nombre de mi hijo figuraba como solicitante del traslado forzoso a una institución psiquiátrica. El mío, como objeto, no como persona. La directora del centro me entregó la notificación sin mirarme. «Le avisaremos cuándo lo vendrán a buscar», dijo. Pero esta vez no me iban a sacar en silencio. La sala de audiencia estaba llena. Periodistas, estudiantes de derecho, trabajadores sociales, autoridades del Ministerio de Derechos Humanos. Al fondo, en la última fila, reconocí a la voluntaria que me ayudó a publicar mi primer testimonio. 3 otros residentes también asistieron como oyentes. Mi hijo entró acompañado de su abogado. Traía papeles, carpetas y esa expresión de superioridad que usaba cuando daba órdenes. No me dirigió la mirada ni por un segundo. El juez pidió silencio. Inició leyendo el motivo del proceso. Se cuestionaba la legalidad de la tutela vigente, el uso indebido de atribuciones sobre mi salud y la existencia de castigos encubiertos a través de la restricción de derechos. Cuando preguntó si la defensa tenía pruebas clínicas de deterioro cognitivo irreversible, el abogado titubeó. Mostró documentos internos del centro, firmados por personal sin especialización neurológica. El juez frunció el ceño. Pidieron mi versión. Me puse de pie con la ayuda del bastón. Leí mi declaración completa. Detallé la secuencia de exclusiones, la eliminación de mi nombre del mural, la negativa de mantas, la retirada de mis fotos, la vigilancia específica, la restricción a llamadas, las represalias tras cada intento de comunicación externa. Exhibí copias de cada firma hecha por mi hijo. Limitación de visitas, prohibición de acceso a talleres, solicitud de cambio de medicación. Todas sin evaluación médica independiente. Luego se reprodujo un fragmento del reportaje transmitido semanas antes. En la pantalla del tribunal, mi voz decía, «No estoy loco. Solo me duele recordar lo que hicieron conmigo». Vi cómo la sala se congelaba. La jueza auxiliar dejó de escribir. Una periodista en la esquina bajó la cámara y se cubrió los ojos. El juez pidió que repitieran la frase final. Me internaron para que yo olvidara, pero no olvidé, y eso los incomoda. Fueron llamados a declarar 5 empleados del centro. 3 confirmaron que muchas decisiones sobre mi rutina fueron ordenadas directamente por mi hijo, sin pasar por comités internos. Una de ellas lloró al recordar cómo la obligaron a ocultar mi carta. Otra admitió que le advirtieron que, si me ayudaba a contactar prensa, podría perder el empleo. El director negó todo, pero al mostrarle su firma en solicitudes de restricción especial, su voz se apagó. Una residente pidió permiso para hablar.
Se levantó con esfuerzo y caminó hasta el centro de la sala. Dijo, frente a todos, que me había visto llorar solo, que escuchó cuando me llamaban estorbo de alto perfil y que se sintió culpable por no haberme defendido antes. No es solo él, muchos sufrimos en silencio. El juez no la interrumpió. Solo pidió que su testimonio fuera transcrito completo. Mi hijo fue invitado a hablar. Se puso de pie con lentitud. Dijo que todo lo que hizo fue por mi seguridad, que yo confundía las cosas, que había sido exagerado en mis declaraciones. El juez le preguntó por qué nunca solicitó una evaluación neurológica externa. No supo responder. ¿Por qué restringió el acceso a terapias no médicas sin consulta judicial? Silencio. ¿Por qué pidió una reubicación forzosa a una institución cerrada sin diagnóstico psiquiátrico? Más silencio. Finalmente, el juez dictó sentencia. Declaró la nulidad inmediata de la tutela legal otorgada a mi hijo. Ordenó su desvinculación de todas mis decisiones personales, médicas y legales. Solicitó una investigación formal contra la dirección del Centro por Violaciones a los Derechos de Adultos Mayores y remitió el caso al Ministerio para la creación de nueva regulación nacional sobre procedimientos de institucionalización. Las palabras del juez fueron firmes. El abandono disfrazado de tutela es una forma moderna de violencia y no será tolerada en este tribunal. Nadie aplaudió, pero el silencio posterior fue más estruendoso que cualquier ovación. Mi hijo permaneció inmóvil. Su abogado cerró la carpeta sin decir palabra. Yo sentí por dentro que algo se había soltado, algo que me apretaba desde hacía años. Al salir del tribunal, varios periodistas se acercaron. Una joven me preguntó qué sentía. Le respondí, no gané. Solo recuperé lo que nunca me debieron quitar, mi voz. Esa frase apareció en varios titulares. Algunos me llamaron símbolo, otros sobreviviente. Yo no buscaba eso, quería ser simplemente escuchado. Y lo fui. Frente a todos. La noticia se viralizó en redes. Cientos de mensajes llegaron al centro. Cartas escritas por jóvenes, adultos, hijos que pedían perdón a sus padres, nietos que prometían visitar a sus abuelos. En los pasillos, empleados nuevos me saludaban por mi nombre completo. La placa en mi puerta fue cambiada. Ya no decía Hab, no 12B, caso Alzheimer. Ahora decía Señor. Manuel Ríos, residente activo. El director fue suspendido de forma inmediata. Una semana después, renunció. 4 empleados más fueron apartados. Una comisión externa asumió la gestión transitoria del lugar. Nuevos protocolos fueron implementados. Evaluaciones médicas externas obligatorias, consentimiento doble, visitas libres sin autorización previa. El centro ya no era el mismo. Ni yo tampoco. Fui invitado a participar como consejero en un comité nacional de escucha activa. Acepté. Me ofrecieron una silla junto a médicos, psicólogos y legisladores. Conté mi historia, sin lágrimas, sin rabia, con precisión, y pedí, nunca decidan por alguien sin escuchar lo que todavía puede decir. La sala quedó en silencio. El coordinador respondió, tomado, será ley. Días después, recibí una carta del ministerio confirmando. Mi caso había motivado una nueva norma nacional. Ahora ningún adulto mayor podrá ser institucionalizado sin evaluación externa doble y derecho obligatorio a expresar su versión. Leí la carta 3 veces. Cada palabra era reparación. En la entrada del centro fijaron un mural con la frase, escuchar también es cuidar. Al lado mi foto, no como víctima, sino como residente, con una sonrisa leve, ojos abiertos, camisa clara. Algunos visitantes preguntaban quién era. Las cuidadoras respondían con orgullo, él es el que no se dejó apagar.
Nunca más volví a ver a mi hijo. No mandó cartas ni dio explicaciones. Solo llegó una notificación legal. Renunciaba a la tutela por motivos personales. No guardé rencor, ni alivio. Solo cerré el sobre y lo archivé con los demás documentos. Justicia no es venganza, es reparación. Ahora camino por los pasillos sin miedo. Mis pinturas decoran el ala común. Me llaman por mi nombre, me consultan en decisiones internas. Y lo más importante, otros comenzaron a hablar. La resistencia silenciosa se volvió movimiento. No necesité derrotar a nadie, solo resistir hasta que todos escucharan, porque la memoria no se borra con una firma, y cuando resiste, aunque duela, puede derribar muros enteros. Hoy soy solo eso, un hombre recordado, por mí mismo, y por tantos otros que ya no están solos. Después de la audiencia, los cambios fueron inmediatos. La residencia fue intervenida por autoridades del ministerio. Y durante días, equipos externos revisaron archivos, entrevistaron al personal y hablaron con cada residente en privado. Yo fui el primero. Me escucharon sin apuro. Tomaron nota de cada detalle. Al terminar, uno de los supervisores me estrechó la mano con firmeza. «Su caso no quedará en silencio», dijo. Esa frase quedó grabada en mi pecho como un escudo. En los pasillos, los empleados comenzaron a caminar con otra actitud. Menos prisa, más mirada directa. Una nueva enfermera me ayudó con el abrigo una tarde y dijo, sin bajar la voz, «Gracias por no rendirse». En el comedor, los demás residentes comenzaron a compartir más. Algunos me contaron historias que nunca habían dicho. Había algo distinto en el aire. Una mezcla de respeto y alivio, como si, por fin, alguien hubiese abierto una grieta en el muro. Los nietos de otros residentes empezaron a visitarlos con más frecuencia. Una mujer de cabello blanco lloró cuando su hija apareció sin previo aviso. «Te vi en la noticia», dijo la joven, «y entendí lo que no quería ver». Me saludó con la cabeza. Su madre me apretó la mano bajo la mesa. Nunca hablamos del tema, pero en sus ojos había gratitud. No por lo que dije, sino por lo que provocó. Mi historia se convirtió en documento. Estudiantes de enfermería la analizaron en talleres. Trabajadores sociales me escribieron desde otras provincias. Una universidad me invitó a participar en un foro virtual sobre autonomía y vejez. Les dije que sí. Me prestaron una laptop. Me enseñaron a usarla. En la pantalla vi rostros atentos, jóvenes que tomaban apuntes mientras yo hablaba. Les dije, «No somos residuos, somos memoria con latido». Algunos lloraron, yo también. En el jardín colocaron un banco nuevo, de madera firme, con una placa metálica que dice, «Aquí descansó un hombre que no olvidó quién era». Fue idea de los residentes. Uno de ellos, que apenas hablaba, fue quien me lo mostró. Apoyó su mano en mi hombro y dijo, «Ese lugar es tuyo, pero también es nuestro». Nos sentamos juntos por primera vez. No hablamos mucho, no fue necesario. Una mañana recibí una carta del ministerio. Informaban que el caso había motivado una nueva normativa nacional. Ahora, ningún residente puede ser institucionalizado sin evaluación externa doble. Tampoco puede ser privado de actividades sin consulta directa. Su caso marcó jurisprudencia, decía la carta. La leí 3 veces. Cada palabra era un eco de dignidad recuperada. Volví a pintar. Lo hacía solo, sin taller ni monitoreo. Me daban los materiales y yo me sentaba frente a la ventana del ala nueva. Mis cuadros comenzaron a adornar las paredes del pasillo. Una enfermera dijo que mis colores hacían bien. Un residente me pidió que le enseñara a dibujar árboles. Acepté. Era mi manera de volver a sembrar, sin gritos, sin quejas, con trazos. Algunos medios me buscaron después. Querían nuevas entrevistas. No acepté todas, solo las que trataban el tema con respeto.
Una periodista me preguntó si me consideraba un símbolo. Dije que no. Solo fui un hombre que se negó a que lo apagaran. Ella asintió en silencio. Su cámara temblaba levemente. Me ofreció un abrazo. Lo acepté. La caja que una vez fue vaciada por orden de mi hijo volvió a llenarse. No con recuerdos pasados, sino con cartas, dibujos, tarjetas escritas por niños de escuelas que conocieron mi historia. Algunas tenían faltas de ortografía, otras eran apenas garabatos, pero cada una tenía algo que antes me habían negado: presencia. Había vuelto al mundo de los vivos. El antiguo director fue inhabilitado. El proceso no fue largo. Las pruebas eran muchas. Renunció sin dar explicaciones. El abogado de mi hijo también quedó bajo revisión. Me dijeron que algunos de sus otros casos se reabrirían. No me alegré, pero sentí que al menos una vez el sistema había reaccionado a tiempo, como si despertara de su propio letargo. Del lado de mi familia hubo silencio. No llegaron visitas, no hubo cartas. Pero un día, el abogado del Estado me entregó un sobre cerrado. Era una notificación de renuncia total a la tutela, firmada por mi hijo. Decía que cedía todo vínculo legal por razones personales. Lo leí en voz baja. Luego lo guardé sin rabia, ya no me dolía, solo era un documento. No hablé más de él, no porque lo hubiera perdonado, sino porque ya no ocupaba espacio. Mis días se llenaban con lo que importaba. Conversación en los pasillos, tardes de lectura, caminatas lentas pero firmes. Incluso mi memoria parecía estabilizarse, como si, al recuperar mi lugar, mi cuerpo también se negara a olvidar. Los domingos, ahora, me visitan estudiantes, me leen, me preguntan. Algunos solo se sientan en silencio. Dicen que les calma, que estar conmigo les enseña. Yo los escucho, los observo, y a veces pienso que no todos repiten la historia, que aún hay quien elige acompañar. Una voluntaria me regaló una libreta nueva. Me dijo que debía escribir mi historia completa. Le respondí que ya la estaba escribiendo, con cada paso que daba en libertad. Me abrazó y susurró: «Gracias por no rendirse». Yo le sonreí, porque por primera vez en mucho tiempo no me sentí solo al responder: «De nada». Si esta historia tocó algo en ti, compártela. Que nadie más firme papeles que entierren la voz de quienes aún tienen memoria. Y dime, ¿desde qué ciudad o país me estás viendo? Quiero saber hasta dónde llegó mi historia. Porque si llegamos lejos, tal vez logremos que el olvido no vuelva a tener la última palabra.